Entonces, para poder hacer la interconexión desde de estas dos redes que están corriendo RIB-NG y dentro de estas dos redes, lo que toca hacer es crear túneles, ¿ya? Entonces, una de las, una de las técnicas que se utiliza es implementar túneles, ¿no? Hay diferentes mecanismos para hacer tunneling. Está lo básico, GRE, que eso es lo que normalmente se usa, bastante sencillo. Pero también están los túneles 624, y hay un sinnúmero de túneles. También están los túneles Teredo, y algunos otros más que ya vamos a ver los que soportan en Cisco, ¿ya? Lo más común, lo más sencillo es hacerlo a través de GRE. De hecho, por defecto, cuando yo implemento un túnel de este tipo, transportar IP versión 6 sobre IP versión 4, lo que los equipos por defecto, lo que hacen en el caso de Cisco, por defecto es levantar un túnel GRE, ¿ya? Pero, como digo nuevamente, también se podría levantarlo a través de de un túnel 624. La diferencia es solamente el tema de los campos de control, ¿no? En un túnel 624, lo que se hace es a los 40 bytes de la cabecera IP versión 6 se le añade 20 bytes de la cabecera IP versión 4. O sea que al final el paquete que viaja por la red del proveedor, aquí va a seguir siendo IP versión 6. O sea que aquí la cabecera a nivel de IP va a ser 40 bytes. Pero en estos enlaces, que son enlaces IP versión 4, como nativamente no pueden transitar estos paquetes ni de la red RIP ni de la red OSPF versión 3. Entonces no pueden transitar. Entonces lo que hacemos es crear un túnel, y a la final un túnel no es nada más que añadirle una cabecera adicional. Al paquete original IP versión 6, en este caso, se le añade una cabecera IP versión 4 para que pueda transitar por esta red IP versión 4, por la red del proveedor IP versión 4, ¿ya? Entonces, a nivel de capa 3 del overhead, la cantidad de campos de control únicamente van a ser de 60 bytes, ¿ya? Y en el otro caso, si usamos el tema de GRE, los 40 bytes de la cabecera IP versión 6 original, se le añaden 4 bytes de la cabecera GRE, ¿ya? Y se le añade 20 bytes de la cabecera IP versión 4, obviamente, ¿no? Porque de manera similar por aquí tiene que transitar IP versión 4, si no, simplemente no va a poder enviarse. Entonces aquí hablamos de 64 bytes de campos de control. Apenas, bueno, uno podría pensar apenas son 4 bytes, pero claro, con el número de paquetes que yo podría enviar, esto podría llegar a ser significativo, la diferencia de esos 4 bytes. Ahora, ¿en qué casos se debería utilizar GRE y en qué casos se debería utilizar 624? O más bien, la ventaja de utilizar GRE es que si yo tengo un túnel GRE, yo por ese túnel GRE puedo transportar tráfico unicast, pero además puedo transportar tráfico multicast. Entonces, si es que hay un requerimiento, si el requerimiento es la posibilidad de transportar tráfico de multicast, ahí la única opción que les queda es usar GRE. 624 no permite transportar tráfico multicast, solamente permite transportar tráfico unicast. Entonces, si es que el escenario planteado o el ejercicio planteado o el problema en la vida real planteado es hacer la interconexión de en ese caso, de esas dos infraestructuras de red que están trabajando con IP versión 6, y la interconexión se lo tiene que hacer a través de un proveedor IP versión 4, que es el caso común, ¿no? De hecho, hoy en día eso es lo común, porque nuestros proveedores, si bien es cierto, están empezando a implementar IP versión 6, pero los proveedores no tienen en su totalidad la infraestructura trabajando con IP versión 6. O sea que en su gran mayoría, al menos en nuestro medio, en su gran mayoría, y de hecho en nuestra zona, ¿no? Aquí en Latinoamérica, en su gran mayoría los proveedores siguen manteniendo IP versión 4. Y lo van a seguir manteniendo por mucho tiempo. Recuerden que según la estadística de Google, apenas estábamos llegando al 30% de presencia de tráfico, y además ese tráfico es mundial. Probablemente la mayor parte del tráfico que está censando Google sea de los países y de las empresas que ya tienen implementado IP versión 6. El tráfico IP versión 6 de Latinoamérica realmente es bastante eh, de menos significancia que el resto de los continentes. Entonces, en ese sentido, significa que este tipo de escenarios van a ser muy comunes al momento
la interconexión, ¿no? Y claro, recuerden que las direcciones de IP versión 4 prácticamente se terminaron unos años atrás. Entonces, la recomendación de la misma gente del ACNIC es que las redes actuales o las redes futuras que se vayan incorporando al Internet tengan direccionamiento IP versión 6. Y la única opción de interconectarlos va a ser a través de un proveedor de servicios que en su mayoría, o hasta el día de hoy, o al menos en los próximos 5 años, se van a seguir manteniendo con el tema de IP versión 4. Claro, cuando ya nuestros proveedores sean totalmente IP versión 6, ahí obviamente ya no haría falta hacer absolutamente nada, ya todo sería nativo, ¿no? Pero pasarán algunos años más. Considero, al menos en nuestro país, creo yo que al menos en los próximos 10 años todavía no vamos a tener tráfico IP versión 6 totalmente. Sí va a existir la necesidad de empezar a interconectar redes IP versión 6 a través de infraestructuras IP versión 4, porque ese es el escenario en el que estamos laborando y en el que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es garantizar que nuestro proveedor, obviamente aquí haya conectividad. Los túneles se hacen en los equipos, en los Provider Edge, así es como se llama, eh, equipos de frontera. Este sería un Provider Edge. Este, este equipo C5 va a ser un Provider Edge. Y este equipo de acá, el C4, va a ser otro Provider Edge. ¿Sí? Entonces, la configuración se lo hacen los equipos de frontera de nuestro proveedor, ¿no? Acá internamente estos equipos no conocen absolutamente nada del túnel. Lo único que hacen es pasar información. Espérenme un momentito, por favor, que me están timbrando. Listo, entonces continuemos ya. Entonces primero vamos a levantar el enlutamiento aquí dentro de nuestro proveedor, de la red que está aquí en amarillo. Eh, Solamente por facilidad. Cuando creo un túnel, como les decía hace un ratito, vamos a crear entre los provider edge, en este caso entre el router C5 y el router C4. En la definición del túnel, ustedes deben añadir la dirección de origen y la dirección de destino. Entonces, podría ser sin ningún inconveniente las direcciones de los routers. En este caso, cuando construye el túnel desde el C5 hacia el C4, la dirección de origen debería ser esta dirección, la de la interfaz de Ethernet 00. Y la dirección de destino podría ser esta interfaz, la dirección E00 de mi router C4. Entonces, lo que se acostumbra o lo que se sugiere es que estos routers tengan una dirección lógica a través de una interfaz de loopback para que este router, cuando intente conectarse a este router, lo haga a través de la dirección de loopback y viceversa. Desde el C4, cuando intente llegar al router 5,
no se haga la comunicación hacia la interfaz, sino simplemente hacia la dirección de loopback. Estas direcciones de loopback son direcciones que se crean de manera lógica, ¿no? Entonces, es una buena práctica que normalmente se utiliza. Ahora la utilizamos para la generación de estos túneles, pero cuando vayamos viendo algunas otras características o algunos otros protocolos, van a ver que se utiliza, que es común la utilización de este tipo de interfaces, ¿ya? Entonces, bueno, levantemos nuestra configuración ahí. Configuremos al router 1, sí, rapidito. El C1. Y aquí no, interface de Ethernet 00. IP address. Esto está así 10.10.3.1, ¿no? Y la E01 es la 4. Entonces copiamos la configuración de esto, ya saben. La E01 y esto es la 4. Y hay que levantar el protocolo de enrutamiento, ¿no? Router RIP. Ya saben, versión 2. No Tosumari. Y las redes que conocen, ¿no? Network 10.10. 3.0 y Network 10.10 4. Ahí está. Ahí tenemos listo nuestro router 1. El C1, ¿no? Copiamos esta configuración. El C2. La 00 sería la 3.2. Y la 01 sería la 2.1, ¿no? Pues esa. Y este router publica la 3 y la 2. Ahí estamos. Y usamos esta configuración para el otro equipo. Ya, veamos. Aquí necesitamos. Este es el C3, ¿no? Que sería este de aquí. El C3. La 00 sería la 4.2. Y la 01 es la 5, ¿no? Con esta. Y la red 4 y la 5. Y no ha pasado nada. Ya, vamos a copiar esto. En el C5, ahí tenemos que hacer algunas cosas adicionales. C5, ahí está. Ya. La 00 es la interfaz 2.2. Pero ahora necesitamos crear una interfaz de loopback. Igualito, interface. Loopback. Loopback. Un número de interfaz, vamos a poner la 1. Se pueden crear, de hecho hay un número bastante alto de interfaces que yo puedo crear. Ya vamos a ver ahí, interface de loopback, la dirección IP address, y lo que está indicado en la gráfica, ¿no? Este router del C5 va a tener una dirección de loopback, la 1.1.1.1. ¿Ya? Y la máscara de red. La máscara de red de las interfaces de loopback es la 32 en el caso de IP versión 4. Ya está la interfaz 00, es la 2.2. Y la interfaz 01 y la 02 ya son interfaces de IP versión 6. Es que aquí me toca levantar el soporte de IP versión 6, ¿no? Unicast Routing. Route. Ahí está levantado De hecho, este equipo está haciendo dual stack, ¿no? Porque está trabajando por un lado con IP versión 6 y por otro lado con IP versión 4. Está utilizando los dos stack
para poder hacer su trabajo. Ya, la interfaz 01 tendría la dirección, vamos a borrar esto. Ya no es IPv 4. IPv6 ADD y la dirección que está marcada aquí. Esta es la del enlace 2002 BBB. Entonces 2002, 2.b, 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 2.1 y la 64. Listo. Vamos de la interfaz. Y lo mismo para la otra interfaz, ¿no? Para la 02. La 02. Y aquí sería 2000, igualito no. 2000, BBB, 2.2.1. ¿Ya? El router RIP va a ejecutar, va a publicar esta red, la red 2.0. Ya, publicaría la red 2.0 y además la de la interfaz de la interfaz de la lupa, que sería la 1.1.1.1. Como es una interfaz loopback, ahí se publica la dirección completa, ¿no? O sea, prácticamente no hay una dirección de red ahí al interno. Ya, y copiamos esta configuración, que esta nos va a ayudar para el otro lado, ¿no? Para el C6. Entonces, veamos, perdón, es para el C4 este. Sí, C1, C2, C3, C4. Y acá, este es el C4. El router que está dando la conexión a las redes de la derecha. Igualito, no hay Unicast Routing. Aquí la interfaz ya no es la 1, es la 2. La 00, la interfaz 00 del router C4 es la 5.2. La 01 sería las 2002, 55 555. Y la 02 sería la 2005, 55. 555, ahí está. El RIP, protocolo RIP versión 2 va a publicar la red 5 y la red 2222. Ahí estaría nuestra configuración, la primera parte, ¿no? Que haya conectividad dentro de nuestro proveedor. Veamos que se levanten las consolas. El C5 y el C4. Ya. Y copiémosle la configuración. Ya sabe. Entonces le voy a copiar la configuración del router. Este no es router 1, sino es C1. Este lo voy a copiar hasta aquí. ¿Sí? ¿Listo? Entonces aquí, entonces el C2, C3. Copiamos la configuración de C3. Ya, y ahora sí la del C5 no. Que esa es la que un poco tiene la diferencia, porque es el router que está haciendo dual stack. Ya, ahí está. Y el C4. Bonito. Listo. Ya. Esperemos que haya convergencia. Ya saben que el RIP tendrá que pasar la tabla de rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Generar su... Veamos en el router 5. Show IP route RIP. Las redes que aprendió.
Veamos. Prendió la 3, la 4 y la 5, pero no. Ya prendió la 2. Ahí está. Sí, ya. Se tomó un tiempo más. Aquí inicialmente no teníamos. Ahora ya. Aquí no teníamos, ¿no? Esta fue la primera vez que visualicé la tabla de rutas. Ahora sí aprendió la dirección 2222. Ya, entonces. Desde aquí yo debería poder hacer un ping a la 222. Veamos. Ahí está. Ya está pasando tráfico, ¿no? Desde el router C5 hacia el C4, que es la que tiene la 222. Si aquí hago un show IP route zip, igual voy a ver la dirección 111. Entonces igualito, ¿no? Si ya, obviamente que de aquí va a ser ping. Ahí está pasando. Listo. Entonces ya la red interna, la red del proveedor está en convergencia. Ahora configuremos esta partecita de... Vamos a prender este equipo y le vamos a prender este equipo. Ya, entonces aquí voy a configurar RIP NG y aquí también voy a configurar RIP NG. Ya. Entonces configuremos en el router 5, ¿no? Ya, si es que revisaron el material, recuerden que la configuración de RIP NG, lo único que cambia es que hay que ponerle una etiqueta que es la etiqueta que me permite intercambiar información entre los diferentes equipos. Entonces voy a configurar, vamos a configurar el router 5. Entonces este es el de frontera. El comando es IPv6 router RIP y una etiqueta, se me ocurre Scotch. Es una etiqueta que vamos a utilizar en el equipo. Nada más. Y de hecho esa etiqueta sirve solamente en Cisco, ¿no? En los otros equipos, en el BIOS no hay que hacer ninguna etiqueta, simplemente publicar las redes que él conoce por por RIP, las redes de IP versión 6 nada más. Ya, aquí nada más, solamente definir el proceso de RIP versión NG. Y luego hay que publicar dentro de las interfaces. En este caso, la interfaz 01 del router C5, esta es la que va a publicar RIP-NG. Entonces, interface Ethernet 01. ¿Verdad que la 02 no es RIP, es OSPF, así es que por eso ya le vamos a configurar luego OSPF y le publicamos ahí. Ya, entonces aquí el comando es IPv6, RIP, SPOCH, la etiqueta que puse anteriormente, enable, ¿no? Ese es el comando que utilizamos. Bien, nada más. Aquí nada más, eso es la configuración. Entonces en este momento por esta interfaz va a publicar, cuando este router se configure, él va a publicar, va a enviar la tabla de rutas hacia el BIOS 1 y el BIOS 1 va a enviarle la tabla de rutas hacia el router C5. Ya, entonces levantemos la configuración del BIOS. Recuerden. Y acuérdense, ¿no? Set interface Ethernet ETH0, ¿no? Sí, ETH0, address y la dirección IP versión 6. 2002, 2.b, 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 2.2.2, porque la 1 ya le pusimos en el Cisco 5, 64, ¿no? Ahí está. Y lo mismo para la otra interfaz. H1 y la dirección es la 2002 A 1 le vamos a poner, ¿no? Listo. Haciendo comita las direcciones. Yo debería poder hacer ping a la 2002, 2.b, que es la de Cisco, ¿no? Ahí está, vean, está pasando tráfico por IP versión 6.
Ya, lo primero. Lo segundo es configurar GBNG. Y recuerden, en el material tienen ustedes, estos son los comandos que hay que utilizar. Aquí está puesto la dirección. Y lo único que hay que hacer es esto, set protocol GBNG, la interfaz que va a publicar el protocolo, nada más. Entonces, en este caso, set protocol GBNG, ETH0 y ETH1. Eso es lo único que deberíamos hacer ahí. Set protocols GBNG interface y la interfase no ETH0, la ETH1. Nada más. Listo. Ya está. El router 5, veamos el router 5. Si yo hago un show IPv6 route zip, ahí está la red que ya aprendió. El router 5 ya aprendió esta red, que es la 2002 AA, este prefijo, ¿no? Este obviamente no aprende porque está directamente conectado, pero ya el router 5 ya aprendió esta parte. Lo mismo nos toca hacer acá al otro lado, exactamente lo mismo. Entonces en el C4, como el objetivo final es que esta información, que este mecanismo de enrutamiento o este protocolo de enrutamiento o estas redes, estos prefijos de IPv6 se aprendan acá, en el router C4 voy a configurar la misma etiqueta que configure en el router C5 para que se puedan intercambiar. Si no configuro la misma etiqueta en el Cisco, no se van a poder intercambiar las redes de IPv6. Entonces, en el C4, igualito, ¿no? IPv6, router zip y la etiqueta Spotch. Nada más aquí me salgo. Y ahora voy a publicar la interfaz. En el caso del C4, es exactamente la interfaz de 01, que es la que está conectado al BIOS 2, al BIOS 2. Entonces, interface Ethernet 01. Y publico esta interfaz por el dominio de RIP-NG. IPv6, zip, la etiqueta Spotch en negro. Nada más aquí, recuerden, es apenas eso. Por eso la teoría siempre habla de que escribir las direcciones y configurar los protocolos es mucho más simple que configurar en IPv4, ¿no? En IPv4 ustedes tenían que estar publicando las redes que el router conoce. Ahora simplemente lo que hace es decir cuáles son las interfaces por las que va a enviar los mensajes, nada más. Esto es BIOS, este es el 2, ¿no? Y esto es BIOS. Puse mal. BIOS y BIOS. Listo, ahí está. Ya. Listo, configure. Y voy a hacer la configuración, ¿no? Set interface, Ethernet, ETH0, address y la dirección, ¿no? La ETH0 tiene la 2002, 2.5, 2.5, 2.2/64. Que la punto 1 le configuramos, recuerden, en la 01 del router C4. Y configuremos la dirección de la ETH1. La ETH1 sería la 2002, esto está como C, ¿no? C, y es la primera que configuramos, la 1. De una vez el protocolo, set protocols, están todos los protocolos que soportan, ¿no? El BIOS, la última versión, la que estamos usando, RIP, NG, interface, ETH0, ¿no? Y ETH1. Listo. Y C4 debería aprender esta red, la 2002, este prefijo, el 2002 CCC. Veamos, en el C4 deberíamos tener eso ya. Si hago un do show IPv6 route zip, la tabla de rutas, veamos, veamos, estoy haciendo ping al otro lado. Do ping 2.5, 2.5, 2.5. No hay problema. Repeat, sí. Ping. Está bien, ¿no? El protocolo GPNG, sí. Interface ETH0. Esperemos que haya convergencia. Si ven, si le toma algunos segundos de hacer convergencia.
solamente entre estos dos equipos. Y por eso les decía que el protocolo tiene ese problema, ¿no? El tiempo de convergencia, el tiempo en el que envía la información. Ahí está 2012 SC. Recuerden lo que dice la teoría. La teoría dice que cuando se trata de protocolos de enrutamiento en IP versión 6, la dirección de siguiente salto es la dirección del link local. Entonces, esta dirección, esta de aquí está F80, E22, E5FF, FE2, FE00. Esta es la dirección de la interfaz, debe ser de la interfaz de TH0, ¿no? De nuestro BIOS 2. Veamos. Interface me parece que era. Ahí estoy viendo la dirección. Veamos de TH0 debe ser, ¿no? Voy a verla. No. Ahí ya me acordé. Es Show Interface, Ethernet y ETH0. Ahí estábamos viendo, ¿no? Y la dirección del link local. Déjenme ver dónde está la dirección del link local. Aquí está la dirección del link local, ¿no? Entonces esta de aquí, la F80, E22, E5, que si se dan cuenta es exactamente la misma que está marcando C4. FE2D, F00. FE2D, F00. Aquí está. E5FF. Veamos estos 12 dígitos hexadecimales. E5FF, FE2D, F00. Que es esta de aquí. E5FF, FE2D, F00. ¿Ya? Solamente para verificarles lo que dice la teoría, ¿no? Que cuando se intercambian información, la dirección de siguiente salto, ¿sí? La dirección de siguiente salto es la dirección link local. En la tabla de IP versión, en la tabla de rutas de IP versión 4, es la dirección del siguiente salto, la dirección de la interfaz. El route. Cuando quiero llegar yo desde el router 4, cuando quiero llegar desde el C4, cuando quiero llegar a la 1, la dirección de siguiente salto es esta, la 10.10.5.1. Ya, entonces, eso es lo que dice la teoría. Por eso cuando hablamos de las direcciones, recuerdan que les decía que es importante el tema de las direcciones link local. Los protocolos de enrutamiento utilizan permanentemente. Listo, entonces el router C4 ya conoce ya conoce de la red que le enseñó el BIOS 2 en IP versión 6, ahí está, la 2012 CCC. Ya, hasta ahí ya está bien, pero todavía no hemos cumplido el objetivo. El objetivo es que este router aprenda estas redes y obviamente cuando ya aprenda le va a pasar al BIOS 2 y que este router, el C4, aprenda lo que conoce C5, ¿no? Entonces, para eso necesitamos crear el túnel. Ya, entonces vamos a crear el túnel para que vean que es realmente muy, muy simple. Pero claro, como es un túnel, a la final este túnel es como que creáramos un cable de conexión virtual entre el C5 y entre el C4. Como por ese túnel se va a pasar información o se va a pasar tráfico IP versión 6, el túnel debe tener direccionamiento IP versión 6, obviamente. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, en el C5, facilito, en el C5, ya configure el terminal. Interface, túnel, y ahí están los números que soportan o la cantidad de túneles que yo puedo crear. Le voy a crear el túnel 1 para el tema de RibNG. Aquí puedo usar una descripción. Le voy a decir que el túnel transporta RibNG. Solamente la descripción del túnel, ¿no? Luego de la descripción, que bueno, ya saben que eso es opcional, ¿no? Es solamente para que sepamos que estamos haciendo nada más. Luego de la descripción, lo siguiente es la dirección, configurar la dirección IP, IPv6 ADD, y la dirección que en nuestro caso hemos dicho que va a ser esta, ¿no? Como es una dirección 2003, 2001, 2001, 2001, 2.2.1/64. Ahí está, ¿ya? Y luego hay que configurar dos cosas. El origen y el destino del túnel. Estas direcciones de origen y de destino
son las direcciones de IP versión 4. Entonces, tunnel source. Ya, entonces, yo puedo poner la dirección 1.1.1.1, que sería la dirección de nuestra dirección de loopback que creamos aquí en el C5. O también puedo poner la dirección, la interfaz de loopback, ¿no? Ya que el origen de mi túnel a nivel de IP versión 4, porque recuerden que al final los paquetes por ahí se van a encapsular con una dirección IP versión 4, utilice la dirección IP versión 4 que está asignada a la interfaz de loopback 1. Ya. En el destination, eso sí, necesitamos poner la dirección IP del otro extremo, ¿no? Que en este caso sería la 2222. Por eso es que es obligatorio que el router esté llegando hacia esa dirección del otro lado, ¿no? Hacia el 222. En ese momento ya está configurado, no hay que configurar nada más. Por defecto el túnel es GRE, o sea que ya se configuró como GRE. Pero aquí hay una opción del tunnel mode. Ahí están las opciones que son soportadas. Ya, por defecto es GRE. Él automáticamente, yo le puedo poner aquí tunnel GRE, pero no hace falta porque por defecto siempre se levanta como GRE. Y ahí están las otras opciones, ¿no? Aquí está IPv6 sobre IP, o sea, esto sería 624. Se pueden crear túneles vía MPLS y así, bueno, hay algunas otras cosas. Algunas otras opciones que me permite. Veamos en IPv6 IP las opciones disponibles. Vean, ahí está 624, 6RD, que les había mencionado. Y este también es un mecanismo para hacer túnel en el ISATAP, que es una forma de hacer un túnel, ¿no? Vuelvo y repito, como se generan como túnel GRE, no hace falta que configure el modo. Simplemente esos tres parámetros, nada más. Ya le exit. Y si hago aquí un showroom, veamos solamente para ver la configuración de la interfaz de túnel. Aquí está, ¿no? Ya. La descripción, claro, no tiene una dirección IP versión 4, tiene una dirección IP versión 6, el origen y el destino. Y de hecho, show IPv6 interface brief debería tener aquí al final el túnel. Aquí está nuestro túnel, nuestra interfaz de túnel con la dirección y ya está levantado, está en modo app. Lo mismo al otro lado en el C4, exactamente lo mismo. Interface túnel 1, ¿no? Que no puede ser el mismo, al final es una interfaz que está creada en cada uno de los routers. Ya, descripción. Le voy a decir que es un túnel para RIP energía. Está. La dirección IP, IPv6 address. Y en nuestro caso era la del otro lado, no está, ¿no? 2003.1.1.1.2. Es la que estamos configurando. 2003, 2.1, 2.1, 2.2.2. Claro, como es un túnel, ahí sí las direcciones tienen que ser del mismo prefijo, ¿no? Claro, porque piensen que es como que estuviéramos configurando este cable. Entonces, esta dirección y esta dirección tienen que estar dentro del mismo prefijo, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Ahí está. Ahora, túnel source, igualito, no voy a decir que use la dirección loopback que ya hemos creado. Y el túnel destination es el del otro lado, que en este caso era la 1.1. ¿Ya? Ahí el túnel ya se levantó, vean, ya se puso en modo app. Listo. Si verifico, show IPv6 interface brief. Al final debe estar nuestro túnel levantado, ahí está. Ahí está levantado nuestro túnel. Y además ahora deberíamos poder hacer ping a la dirección del túnel del otro lado, que sería la 2003, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, veamos. Ahí está. 200. Ahí está pasando, vean. Ya está pasando, ¿no? Listo. Bueno, luego voy a capturar aquí. Veamos, capturémosle. Para que veamos las cabeceras nada más, ¿no? Vamos a hacer un ping. Ahí está. Ya se capturó el tráfico de ping estoy haciendo ping al otro extremo en la dirección del túnel, ¿no? Entonces ahí está. Y aquí está vean, verificado que está usando GRE. Ahí está.
Estos son los 4 bytes del uso de GRE. ¿Ya? Y este es el paquete original, ¿no? Es el paquete original, el paquete IP versión 6. ¿Ya? Esto es los campos del ICMP versión 6. Y ahí está. Esto se encapsula en GRE. Se está encapsulando en GRE. Y esto se encapsula dentro de una cabecera IP versión 4, que es la que le permite viajar por la red internamente. Por la red donde estamos corriendo IP versión 4. De hecho, aquí están los mensajes de RIP. Vean las tablas que se están intercambiando. Ya. Listo. Entonces, hemos creado el túnel. Está creado el túnel. Y lo que nos falta ahora es el objetivo final sería que este router le envíe a este router a través del túnel la información que él sabe de RIP NG. Entonces, para eso lo que necesitamos es bastante sencillo. Publicar en el dominio de RIP NG la interfaz del túnel. Entonces, interface túnel 1. Y le voy a decir que esto también va a ser IPv6 RIP SPOC enable. Lo mismo al otro lado, ¿no? Me voy aquí al C4, interface túnel 1, y le digo que también esta interfaz lógica de túnel va a ser parte del protocolo RIP NG. Por eso les decía que es recomendable, bueno, más que recomendable. Si ustedes ponen otra etiqueta al otro lado, simplemente no se va a intercambiar la información. Listo, veamos. Show IPv6 route. RIP, veamos qué aprendió. Ahí están las redes que ya aprendió, vean. Este router 5 ya aprendió las del otro lado. Y aprendió estas de acá. La 2002 CCC, aquí está. Y aprendió la 2002 555, que es la que está aquí. Ya. Y la 2002, bueno, la 2002 AA, esa ya aprendió hace un rato por lo que le enseñó, ¿no? Ver, estas son las otras dos que aprendió. Ahí está. Y vean, para llegar a la 555, él dice que tiene que irse por la interfaz de túnel 1. Y para llegar a la 2002 SSC, también se va por la interfaz del túnel 1. Listo. Lo mismo debe haber pasado en el C4. Ya se intercambiaron información. Show IPv6, route, RIP. Ahí está. Y ahí está. El C4 ya sabe la 2002 AAA y la 2002 BBB, que aquí está. Esta es la que se va por el túnel 1, la A, y esta es la otra, ¿no? ¿Ya? Y obviamente que el router el BIOS también debe tener esa información, ¿no? Si hago un show route, veamos. Ahí está, no, show IP routes. IP route. Ya, el IPv6, obviamente. Ahí están nuestras. El router BIOS debería saber de las del otro lado, ¿no? Que son las dos que debe haber aprendido. Ahí están las dos, la 255 y la 2, la 2 CCCCC, y también la del túnel, ¿no? Porque el túnel también está participando como parte del dominio de RIB-NG. Pero lo que me interesa realmente es que ya sabe cómo llegar a esta y a esta, obviamente, ¿no? A la del host. Ya, y lo siguiente que nos quedaría es simplemente prender los dos hosts. Levantemos el Ubuntu. Ya saben, ¿no? ifconfig, eth0, inet6, add y la dirección, ¿no? Pongámosle a este 2002, 2.a, 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 2.9. Le voy a poner ahí. Ya. Lo mismo al otro lado, ¿no? Al Ubuntu 3. Ahí está el Ubuntu 3. eth0, inet6, add, y aquí no. C, 2.9 es la 64. Configuremos el gateway, obviamente. Sin gateway no se puede hacer nada. Route -a.
Inet 6, add, default, GW. Y la dirección desde el Ubuntu 1 es la del ETH1 del BIOS 1, que es la 2002 a 2.2.1, si no me equivoco. Y lo mismo al otro lado, ¿no? Route -a, inet 6, add, default, GW, y la dirección del interfaz de TH1 del router BIOS 2. 2002, 2.c, 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 2.c. Listo. Y ahora hagamos un ping desde los dos, ¿no? Sí, obviamente que igual voy a capturar aquí. Ahora voy a capturar aquí. Está. A la final es del camino que está tomando, ¿no? Es el camino que va a tomar. Ya, entonces voy a hacer un ping 6, espacio -n, la dirección del Ubuntu 2. Del Ubuntu 3 en este caso, ¿no? Que es la 2002, 2.0. Bueno. Vean, ahí está pasando. Ahí está pasando el tráfico, ¿no? Listo. Me parece que no está instalado el trace. No, no está instalado el trace. Deberíamos instalar en el Ubuntu aquí. No está instalado el... Se instala el paquete inettools para poder tener el trace. Ya, pero bueno, con el ping ya verificamos. Aquí debe estar ISMP. Ahí está. ISMP. Versión 6. No, ISMP no. Vamos a hacer si bien. Aquí estaba. Ah, es que es de mayúsculas. Aquí está desde la 2002, desde la 2002 a 9 a la C9, ahí está. Así que el A es el que está en la red de la izquierda y el C es el que está en la red de la derecha, ¿no? Y lo que ya dijimos hace un ratito, este es el paquete original, encapsulado en el GRE, ahí está. Y el paquete GRE encapsulado en la cabecera IP versión 4. Listo, preguntas de esta partecita, facilito, muy útil. No hay por dónde perderse. Lo único que hicimos fue definir la dirección del túnel nada más. Hagamos ahora la otra partecita, hagamos la del OSPF, ¿no? Ya, entonces, esto es igual. Vamos a generar aquí, mientras tanto voy a levantar esto. Que se levante el equipo Juniper. Y voy a configurar en el C5. Ahora voy a configurar en el C5 el protocolo OSPF versión 3. Entonces verán que el C5 ese rato está corriendo RIB versión 2 para la red interna del proveedor, RIB-NG para la red del cliente BIOS 1, y además ahora va a correr OSPF versión 3 para el cliente Juniper 1. Entonces está corriendo tres protocolos de enrutamiento. Obviamente que necesita tener bastante recurso, memoria, porque ahora hemos puesto ahí un router, ¿no? Pero en realidad podría ser toda una red con un conjunto de routers. Y la tabla de rutas va a ir creciendo. Recuerden que la tabla de rutas se almacena en la memoria RAM. Entonces, listo. Igualito, lo primero que hay que hacer es crear el enrutamiento RIP, levantar el proceso de RIP, de OSPF. IPv6 router OSPF, el número de proceso igualito, OSPF, así como hicimos en IP versión 4, un número de proceso, ¿ya? Y lo mismo, exactamente igual, hay que definir un router ID. Entonces voy a poner un router ID. Y le voy a poner, no sé, le vamos a poner a este el 7, el 8, a este el 9 y el 10, ¿ya? Así lo vamos a hacer. Entonces le voy a poner el 7. Listo, ahí está. Exit. Nada más, solamente definimos aquí el router ID en el proceso general del OSPF. Y lo siguiente, publicamos la interfaz de 02 dentro del dominio OSPF. Ustedes tienen esto en el material, ¿no? Ahí está. Esa es la configuración del Juniper, ¿ya? Y esta es la configuración del Cisco nada más, ¿no? Igualito. IPv6 OSPF 10, área 0, sí.
Así de simple se hace la configuración. Entonces, la interfaz es 02. Interface es 02. Lo que hago es decirle que va a estar dentro de IPv6 o SPF 10, área 0, ¿no? Porque vamos a seguir trabajando en una sola área. Y ya, nada más. Ahí está ya configurado el router C5. Lo mismo deberíamos hacer para el C4, ¿no? Exactamente lo mismo. Porque esta interfaz va a ejecutar OSPF versión 3. Entonces, IPv6, router OSPF 10, número de proceso, ¿no? Router ID. Recuerden que el router ID, tanto en la versión 2 como en la versión 3 del protocolo OSPF, sigue siendo un número de 32 bits. ¿Sí? OSPF en versión 3 va a permitir transportar direcciones de IP versión 6, pero el router ID sigue siendo un número de 32 bits. Entonces a este le vamos a poner para el otro lado era la 7 y la 8, ahora vamos a poner la 9. Al otro le ponemos la 10, ¿no? Exit. Y configuramos o publicamos la interfaz que va a estar dentro del dominio OSPF, la E02, IPv6, OSPF, el número de proceso y dentro del área 0. Listo. Nos olvidamos por completo de la máscara de Wilcar y ese tipo de cosas que realmente a veces resulta tedioso. Ya vamos a configuremos del Juniper 1. Veamos si ya me dio login. Ya me dio login. Ahí está. Aquí es root. Configuro. Listo. Configuremos primerito las direcciones y versión C de las interfaces. C de interface, M0, unit 0, 0, family y net 6, address, ¿no? Y la dirección. En este caso la 2000, 2.b, 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 2.2.2, es la 64. Porque acá arriba ya le configuramos en el C5, en esta interfaz ya le configuramos la 1. Y ahora configuramos la M1, que es la de la LAN, ¿no? M1, y esto debería ser 2000, borremos esto. 2000, 2 puntos A, 2 puntos A, 2 puntos A, 2 puntos, 2 puntos 1. Y la 64. Solamente para verificar que haya que el Juniper pueda hacerle ping al Cisco, al C5, ¿no? Entonces hagamos un ping, no, room, recuerden, room ping 2000, 2 puntos B, 2 puntos B, 2 puntos B, 2 puntos, 2 puntos 1. Y ahí está pasando, ¿no? Está pasando los paquetes. Ya, ahora configuremos el protocolo. Recuerden igualito, no hay que configurar el protocolo. Primero hay que definir el, déjenme ver dónde estaba. Ya, primero hay que definir el router ID, ahí está. Igualito como hicimos ayer, set routing options. Igualito, eso no cambia. Entonces aquí, set routing options, router ID. Y en este caso, acá era el Juniper 1 era la 8.8, ¿no? 8.8.8.8. Listo. Y el protocolo OSPF se configura así de simple. Set protocols OSPF 3, área 0 y la interfaz que vamos a publicar. Nada más. Entonces, igualito. Set protocols OSPF 3, área 0.0.0.0. Es el formato nada más aquí en los Juniper. Y la interfaz, no, no, la palabra interface, no, M0 directamente. Veamos cuál es la instrucción. Ah, sí está bien, interface. Me faltó la palabra interface. Ya, entonces, M0 y M1. Ya.
ya se hizo un complete del commit. El C4, el C5 debería tener ya relación debe haberse establecido una relación de vecindad, ¿no? Veamos. Ahí está, ven, ya se estableció una relación de vecindad con el 888. Igualito aquí, si quiero ver la tabla de vecinos, exactamente igual. Show IPv6 o SPF. Y él me dice que tiene un vecino, que es el 888. ¿Cómo se identificó el vecino Juniper? A través de este router ID. Si quieren ver la base de datos, database, ahí está. Esos son los LCAs que le pasó Juniper 1, o que se intercambiaron entre Juniper 1 y el Cisco. Y la tabla de rutas, ¿no? Si quiero ver la tabla de rutas, show IP route. O SPF. Entonces él ya aprendió esta red, ¿no? La 2000 AAA. De hecho, el Juniper no debe haber aprendido nada porque todas las redes que él conoce son redes directamente conectadas. Así es que en el Juniper no hay nada todavía. Del protocolo como tal. Run, show, route. Route 6. No route. Protocolo. Aquí. Sí. OSPF. OSPF3. Entonces, él no tiene nada. Ahí está. Ese es el comando, ¿no? Show Protocol OSPF3 para saber qué es la tabla de OSPF con IP versión 6. Todavía no hay nada aquí porque, claro, para el Juniper, esta red y esta red son directamente conectadas. Así que todavía no ha aprendido nada. Va a aprender cuando el túnel pase la información del otro lado. Ya, entonces, configurémosle al Juniper 2. Ya, vamos a configurar el Juniper 2. Exactamente igual. Listo. Y configurémoslo. Set interface M0 unit 0 family inet 6 address. Y aquí sería la EM0 es la 2002-5552. Entonces, 2000, perdón, no 2002. 555 2.2.2 es la 64. La EM1, que es la que conecta al host. La M1 sería me parece que es la 2000 CCC, ¿no? Y entonces, ahí estamos. Esto es la 2000. Vamos a borrar esto. 2.c, 2.c. 1 es la 64. 64. Configuremos de una vez el router ID, sí, set routing options, router ID, y aquí era la 10.10.10.10, la que dijimos, ¿no? Al C4 le pusimos la 9 y a este le pusimos la 10. Ya. Y finalmente set protocols OSPF3 haría 0.0.0.0 interface EM0. Ya. Ahí están algunas otras opciones que hay dentro del protocolo. EM0 y EM1. Commit. Y cuando le hago el commit del C4 debería tener la relación de vecindad, veamos. En el C4 veamos que haya una... Esperemos que... Sí estaban haciendo ping, ¿no? Sí, ahí hizo la relación de vecindad, ahí está. Le tomó un poquito de tiempo, pero ya. Ya hizo la relación de vecindad. Este equipo, el C4, debe saber la red. El prefijo 2000 CCC que le enseñó el Juniper 2, ¿no? Show IPv6 route. Ahí está. Y esa es la que acaba de aprender, 2000C, que es esta de aquí, ¿no? Ya, y lo que nos faltaría ahora es crear el otro túnel, ¿no? Vamos a crear el otro túnel en el C5. Vamos a crear una interfaz túnel 2. Face túnel 2. Una descripción, este va a ser
el túnel para OSPF v3. Recuerden que como va a pasar tráfico de IP versión 6, debe tener una dirección IP versión 6. Voy a poner esta dirección que hemos puesto, la 2003.55. IPv6, IPv6 ADD, 2003, 2.5, 2.5, 2.5. Uno es la 64. ¿Ya? En el source, la interfaz de loopback, eso sigue siendo igual. Y túnel destination 222, que es la del otro lado. El túnel ya se puso en estado up. Ahí está. Y lo mismo acá. En el C4 era, ¿no? Sí. En el C4. Terminal. Interface. La descripción. El para OSPF v3. IPv6 ADD 2003, 2.5, 2.5, 2.5, 2.2.2 en la 64. El source que use la interfaz de loopback, la dirección de la interfaz de loopback. Y el destination, en este caso sería la 1, ¿no? 1, 1. Que es la dirección de loopback del router C5. Ahí la interfaz ya pasó a modo up. Significa, solo para verificar, ¿no? 2003, 2.5, 2.5. 2.1. Ahí está pasando. Está pasando tráfico repeat. Ahí está. Ahí está pasando ya. Y para finalizar, deberíamos publicar esa interfaz también por el dominio de OSPF, ¿no? Entonces, interface túnel 2 IPv6 OSPF 10 área 0. Listo. C5 igual en C4. Configure terminal. Interface túnel 2 IPv6 OSPF 10 área 0. De hecho, vean ahí, él ya hizo adyacencia con el 777, ¿no? Este router hizo con el de acá. Y el de acá debe haber hecho con el de acá, con el 9, correcto, ahí está, vean. A través de la interfaz del túnel, ¿no? Mediante la interfaz del túnel hizo adyacencia con el 999. Obviamente que aquí, si hago un show IPv6 route o SPF, este router ya debe tener la información. Ahí está. C5 tiene la información de la red del Juniper, que es la 2000 CCC, que está aquí, 2000 CCC, ahí está. Ahí está la información, y la 2555, que es la que está acá arriba. Y esa es la que aprendió, la que tenía del otro lado, no está de acá. ¿Ya? Ahora sí, el router Juniper debería ya conocer la red. Si vuelvo a hacer esto, ahí están las redes que aprendió el router Juniper. 2555, 20000, perdón, CCCC, y 2003, que es la del túnel, ¿no? En el otro lado exactamente la misma, Room Show Route Protocol OSPF3. Y ahí está. Ya los equipos están en convergencia. A través del túnel ya se logró pasar información de este Juniper a este Juniper OSPF versión 3 a través del túnel, ¿ya? Listo. Bueno, ya lo que quedaría es prender estos Ubuntu, poner las direcciones y pasar tráfico, ¿no? De hecho, veamos, el Juniper 1 debería estar haciendo ping al otro lado. Para probar, hagamos un ping en el Juniper 1 hacia el 2000 CCC1, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, run ping 2000 2.0, 2.0, 2.0, 2.2.1, ¿no? Que sería esta de aquí. La M1 del Juniper 2, si es que no me equivoco. Y ahí está haciendo ping. Ahí está pasando el tráfico de ping. ¿Ya? Si capturamos, van a encontrar ahí ustedes, ahí van a encontrar tráfico. Sin problema. Listo. Verificado, comprobado, funcionando. Listo. ¿Preguntas? Facilito.